Dulce Inmortal. Esta es la colaboración para esta semana. Sin embargo, soy Alejandro Calvillo y la he titulado así Dulce Inmortal. Durante decenios se consideró que la estrategia de las corporaciones tabacaleras, encabezadas por Philip Morris y British American Tobacco, para ocultar y negar sus daños durante 40 años, fue el ejemplo que siguieron posteriormente empresas como Coca-Cola, Nestlé y demás, para hacer lo mismo y negar los daños de los ultraprocesados y las bebidas endulzadas en la salud pública. Sin embargo, quien estableció esta estrategia fue la industria del azúcar y los refrescos, y fue esta la que enseñó la estrategia a las tabacaleras, esto a partir de documentos que se han dado a conocer recientemente. Esta estrategia es la que han seguido corporaciones que han generado serios impactos a la salud y el medio ambiente, estrategias para negar y ocultar sus daños, para desviar la atención, para proteger sus ganancias a costa del bienestar público. Los documentos internos de la industria del tabaco, que expusieron por primera vez esta estrategia, fueron obtenidos en los juicios a estas corporaciones. Se encuentran actualmente en la biblioteca Truth Tobacco Industry Documents de la Universidad de California, San Francisco. Se trata de más de 14 millones de documentos, más de 80 millones de páginas, que demuestran toda una estrategia criminal por parte de las corporaciones tabacaleras para negar la evidencia de su vínculo con el cáncer y muchas otras enfermedades, su carácter adictivo, para capturar a instituciones académicas e investigadores, a funcionarios, para capturar a la opinión pública. Todo ello mientras 8 millones de personas morían cada año por el tabaquismo, sin ser advertidas de sus daños, sin que las políticas dirigidas a bajar su consumo, como regular su publicidad, establecerles altos impuestos, limitar sus ventas, fueran establecidas, fueran implementadas. La estrategia que comenzó a desarrollar la industria del tabaco en los años 50, ahora se sabe, se inspiró en la que desarrolló la industria del azúcar 10 años antes, con una participación clave de Coca-Cola. Toda esta estrategia de negación de los daños del azúcar y de los productos que la contienen en muy altas cantidades se ha encontrado también en documentos internos de esa industria. Los documentos internos de la industria del azúcar se han sumado a los que se encuentran ya en la Universidad de California de la industria del tabaco. Este archivo lleva el nombre de Food Industry Documents Archive y cuenta con más de 173,000 documentos internos que son de acceso público. Gracias a esta estrategia, un producto como Coca-Cola ha sobrevivido en el mercado sin fuertes regulaciones, a pesar de sus muy graves impactos en salud. Desde 1909 se encuentra señalamiento sobre el daño de la Coca-Cola a la salud. 1909. El señalamiento de los riesgos de consumir Coca-Cola fue expresado por Harvey Wiley, que estaba al frente de la oficina de químicos. Esa oficina de químicos fue la que se convirtió después en la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Wiley demandó en la corte a Coca-Cola, argumentando que era adictiva, contenía cafeína y era publicitada a niños. Su demanda fue rechazada, pero mientras Coca-Cola comenzaba una fuerte estrategia para cooptar a científicos y asociaciones. En este sentido, el presidente de nada menos la Asociación Americana de Medicina, el doctor Edward Carey, en 1932 declaraba que estas bebidas entraban dentro de la clase de alimentos saludables. Sin embargo, en 1942, 10 años después, esa misma asociación médica, ante el aumento explosivo en el consumo de estas bebidas, informaba que se estaban consumiendo 3 días de estas bebidas por persona cada semana, señalando, y cito, sin importar el método que se utilice para estimar el consumo de azúcar, que esto significa a través de estas bebidas, uno obtiene un resultado que es definitivamente no deseable desde el punto de vista del bienestar nutricional de la nación. Hasta ahí la cita.
Estamos hablando de 1942 y de un consumo mucho menor al que tenemos en México actualmente, que es en promedio de más de una lata al día. Parte central de la estrategia fue constituir un frente con apariencia científica para defender sus intereses. La industria constituyó así la Fundación de Investigación del Azúcar, 10 años antes que se constituyera el Comité de Investigación de la Industria del Tabaco, formada con los mismos fines, defender a las corporaciones. Para evidenciar cómo la industria del tabaco siguió la estrategia de la industria del azúcar, de las bebidas, señalemos que el Comité del Tabaco contrató a quien fue el primer director científico de la Fundación del Azúcar, Robert Hockett. Hockett, refiriéndose a su trabajo en la Fundación del Azúcar, comentó ante el Comité del Tabaco lo siguiente, que da muestra clara de cuáles eran los objetivos. Cito a Hockett cuando acerca de su trabajo en la Fundación del Azúcar. Durante el periodo de 9 años, organicé y dirigí proyectos de investigación en escuelas de medicina, hospitales, universidades y colegios que exoneraban al azúcar de muchas de las acusaciones que se le venían haciendo. Se trazaron métodos para modificar o mitigar los efectos indeseables. Hasta ahí la cita. Lo había hecho para la industria del azúcar y entonces anunció lo haría ahora para la del tabaco. Aplicarían lo que se llamaría en inglés el playbook, que traducido sería como el libro de juegos, pero más bien lo podrían llamar la estrategia. La estrategia para defender a las corporaciones de las políticas regulatorias dirigidas a proteger la salud. El golpe maestro de la estrategia criminal de esta industria del azúcar fue la que desarrolló con la complicidad del doctor Frederick Stern, fundador del Departamento de Nutrición en la Escuela de Salud Pública, nada menos de Harvard. En 1950 Stern ya había trabajado con Coca-Cola como asesor en sus materiales de actividades en educación nutricional. Actividades y materiales que se dirigían a estudiantes. Nunca en estos materiales se habló de los daños del azúcar y de estas bebidas. Pero su mayor contribución a los intereses de esta industria vino en 1967, cuando publicó, junto con Mark Hegestead, un reporte en la revista científica New England Journal of Medicine, enfocado en señalar cuáles serían las políticas más efectivas para enfrentar las enfermedades cardiovasculares. De hecho, entre 1950 y 1960, las enfermedades cardiovasculares se habían disparado, convertido ya en la principal causa de muerte en los Estados Unidos y gran parte de la atención pública, sobre todo en temas de salud pública, estaba centrado en las enfermedades cardiovasculares. Ese reporte, que es histórico, al mostrar cómo puede ser capturada la ciencia, la academia, el reporte concluyó que la única recomendación requerida para reducir estas enfermedades era sustituir las grasas saturadas por grasas poliinsaturadas. El problema estaba en las grasas. Las saturadas son las que encontramos en la carne y los productos lácteos, esos había que hacerlos a un lado, y las poliinsaturadas, las presentes en el aceite de oliva, el pescado, las nueces, las semillas. Los autores no señalaron que habían recibido fondos de la Fundación de Investigación del Azúcar. En ese momento ya se habían publicado investigaciones que señalaban la importante contribución del consumo de azúcar a las enfermedades cardiovasculares. El reporte no reconocía esa evidencia. La Fundación y las compañías interesadas en exonerar al azúcar difundieron este reporte hasta convertirlo en la base para las guías dietarias en los Estados Unidos, influyendo a gran parte del resto del mundo para bajar el consumo de carne y lácteos. Esta política llevó a la reformulación en la época en la que se remueve la mantequilla, por ejemplo, ¿no? Y aparece la margarina que después demostraría que tendría peores riesgos que la mantequilla. Esta política llevó a la reformulación de muchos productos ultraprocesados, aumentando el uso de azúcar como ingrediente,
Bajaban las grasas y aumentaban el azúcar, así como aumentando las concentraciones de azúcar en cada producto, lo que llevó a incrementar significativamente el consumo de este producto. Esta estrategia funcionó alrededor de 50 años viviendo en el engaño, y trajo consecuencias fatales, similares a exonerar al tabaco de sus daños, decíamos 8 millones de muertes cada año. Y esto pasó en el caso del tabaco durante 40 años. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántas enfermedades causadas por ocultar los daños del azúcar? En el caso de México se estima que el 13.5% de nuevos casos por enfermedades cardiovasculares y el 9.2% de las muertes por estas enfermedades, que son las principales causas de muerte en México, fueron causadas por el consumo de bebidas azucaradas. El consumo de Coca-Cola, hay que recordar, representa alrededor del 70% del consumo total de bebidas azucaradas en nuestro país. La estrategia de exonerar al consumo creciente de azúcar de sus daños en salud y aumentar su uso y consumo está en la base de la epidemia de obesidad, diabetes y enfermedades crónicas que vivimos actualmente. Podemos decir sin duda alguna que la interferencia de las corporaciones para ocultar los daños es responsable de cientos de millones de muertes en un periodo de al menos 40 años, en que fueron efectivas en sus estrategias de ocultamiento y desviación de las políticas de salud pública. Desgraciadamente, en nuestro país la política de salud parece enfocarse más en tratar de curar a los enfermos que en evitar que enfermen, en darle prioridad a los intereses económicos sobre la salud, actuar a favor de estas corporaciones. Una política anclada en una formación que fue capturada por las corporaciones hace decenios y de la cual parecen no salir nuestros funcionarios públicos. De hecho, existen funcionarios públicos en los 3 órdenes de gobierno que actúan a favor de estas empresas en calidad de cabilderos. Dulce y letal, el título de esta videocolumna, ha sido retomado del libro del mismo título publicado recientemente, de la autoría de Murray Carpenter y publicado por la editorial del Instituto Tecnológico de Massachusetts y que lleva como subtítulo Cómo Coca-Cola difundió desinformación y nos enfermó. Gran parte de la información proviene de ese libro y del trabajo de investigación de la doctora Christine Kearns, que descubrió gran parte de estos documentos internos de la industria que muestran esta estrategia criminal. Muchas gracias.